Patología de la artrosis en la rodilla. La artrosis es un síndrome doloroso degenerativo poliarticular o monoarticular consecuencial, multifactorial, ortopédico e inmunorreumatológico, discapacitante que se obtiene como resultado del desgaste articular osteocartilaginoso, producto de más de 100 causas de osteoartrosis primarias o secundarias, mecánicas, congénitas, adquiridas, inmunológicas, metabólicas inducidas por el envejecimiento, entre otras. Es decir, es una patología que se caracteriza por la pérdida gradual de cartílago articular, combinado con el engrosamiento del hueso subcondral, específicamente por la aparición de osteofitos en los márgenes de la cara articular. Además, la artrosis puede estar asociada a una inflamación sinovial crónica. La artrosis se puede degenerar en distintas articulaciones del cuerpo, siendo la más frecuente las articulaciones de la rodilla, cadera, interfalángicas distales y el trapecio metacarpianas. La rodilla es una articulación compleja, la cual posee tres compartimientos, uno para cada articulación: articulaciones tibio-femoral, medial y lateral, y la articulación patelo-femoral. Estos compartimientos pueden verse afectados por la artrosis tanto de manera aislada como en el conjunto. Las combinaciones más frecuentes para las patologías son el compartimiento medial aislado y medial más el patelo femoral. Entre ellas tenemos la artrosis primaria, que se puede subclasificar en localizada o generalizada dependiendo de la manera en que se manifiesta la patología. La artrosis primaria localizada será aquella que se afecte a una sola articulación y es común en articulaciones de las manos, pies, rodilla, cadera y columna. La artrosis secundaria se da por condiciones específicas que pueden directamente provocar la patología o ser un factor de riesgo importante para su aparición. Estas condiciones pueden ser traumas, desórdenes congénitos o el desarrollo, condrocalcinosis, desórdenes óseos articulares tales como la osteonecrosis, artritis reumatoide, gotas o enfermedades de Paget. Otras enfermedades tales como la diabetes mellitus, acromegalia, hipotiroidismo, artropatía, neuropatía y congelamiento. El inicio específico de la artrosis aún no está bastante claro, pero se sabe que existe una influencia de factores locales, sistemáticos, genéticos y ambientales. Artrosis secundaria. Factores de riesgo. Antes se pensaba que la artrosis era una consecuencia normal del envejecimiento, por lo que se lo consideró como una patología que provoca la degeneración articular. Hoy en día se sabe que la artrosis surge como una suma de distintos y múltiples factores. Estos factores de riesgo surgen sobre la base de estudios epidemiológicos y son: edad es un factor de riesgo de artrosis más importante. Otro es el sexo. El femenino sobrepasa lo que es el masculino. Obesidad es el factor de riesgo más modificable en cuanto al desarrollo de la artrosis. La ocupación también es un grado de incidencia de que varían entre el tipo de ocupación y la articulación que va más afectada por este trabajo. Las actividades deportivas. Las actividades deportivas son un factor de riesgo siempre y cuando sea una actividad que afecte la articulación directamente y varía dependiendo de la articulación y el tipo de deporte. Lesiones previas. Cuando existen las lesiones previas o anormalidades en las articulaciones, se favorece la aparición de la artrosis, específicamente en la rodilla. La deficiencia muscular. En el caso de la artrosis en rodillas, estudios han demostrado que existe una relación entre el padecimiento de la enfermedad junto con la fuerza muscular del cuádriceps. Los elementos genéticos es otro factor de riesgo. En el caso de la artrosis de la rodilla, estudios han demostrado una asociación en el polímero del gen LRCH1 en el cromosoma 13 con la artrosis. Acromegalia se asocia con el desarrollo de la artrosis secundaria y la condrocalcinosis es una existencia de cristales de calcio intraarticular coexistentes en el daño que sufre el cartílago en pacientes de artrosis, pero aún no se han establecido la relación entre ambos fenómenos. La edad, sexo, obesidad, ocupación y actividades deportivas serán factores que en conjunto se presentan como riesgo de padecer artrosis primarias, ya que de por sí son capaces de desencadenar la patología. En cambio, el resto de los factores se relacionan más con la artrosis secundaria, ya que serán fenómenos claros que se saben iniciarán directamente la patología.
El diagnóstico de osteoartrosis de rodilla es complicado por diversos factores, siendo alguno de estos la discordancia que pueden existir entre síntomas expresados por el paciente y el estudio radiológico. Para poder sobrellevar estas dificultades, se han estandarizado en distintos países la definición, la clasificación y el diagnóstico de esta patología. Se sospecha osteoartrosis o artrosis de rodilla en todo paciente mayor de 50 años que sienta dolores persistentes en la rodilla hace más de 30 días, que aumenta con la actividad física como es el cargar peso, subir o bajar escalera, y que disminuyen con reposo. Otros elementos que permiten establecer una sospecha de diagnóstico de artrosis de rodilla son rigidez articular matinal de menos de 30 minutos, dolor que suele ser más importante al inicio de la marcha y que tiende a ceder con el movimiento, instalación insidiosa en el tiempo, deformidad ósea, contractura o rigidez de la articulación comprometida, crepitación a la movilización articular, derrame articular frío o no inflamatorio. Para poder establecer el diagnóstico de osteoartrosis de rodilla se pueden utilizar solo elementos clínicos o junto a estos como complementario también se pueden utilizar estudios de laboratorio. Si se utilizan solo elementos clínicos para establecer el diagnóstico, tienen que presentarse al menos 3 de los 6 criterios a continuación: mayor de 50 años, rigidez matinal de menos de 30 minutos, crepitaciones óseas, sensibilidad ósea, engrosamiento óseo de la rodilla, sin aumento de la temperatura local al tocar. Si se utilizan estos elementos clínicos complementados con una radiografía, basta con que ésta presente osteofisto, es decir, que presente crecimiento excesivo de tejido óseo alrededor o dentro de la articulación, y que se presente al menos uno de los 3 criterios siguientes: edad mayor de 50 años, rigidez menor de 30 minutos, crujido articular. Los procesos complementarios para su diagnóstico son la radiografía, la ecografía, resonancia magnética y lo que es el artrocentesis, que es un examen del líquido sinovial.